¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, doctor Máximo. ¿Cómo está? Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, ingeniero Enrique. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, también. Muy Qué bien, bueno. Lupita. Adelante. ¿Qué esperamos? Creo no veo a... Muy bien, ya llegó el doctor Íñigo, que es nuestro invitado del día de hoy. Bienvenidos a todos en esta edición más de Hagamos un Trueque. El día de hoy tendremos al doctor Íñigo Lanchares con el tema Finanzas Internacionales, Mercado Forex. Y si me permiten, voy a leer la semblanza del doctor Íñigo. El doctor Íñigo Lanchares es licenciado en Derecho por la Universidad Jesuita de Deusto, con diplomado en especialidad económica. Cuenta con varios posgrados, destacando el MBA por la prestigiosa Escuela Jesuita de Negocios de ESADE de Barcelona, España. Es doctor en Derecho por la Universidad de Morelos. Posee una dilatada experiencia profesional en la industria inmobiliaria y del entretenimiento en varios países. A todo ello se le une la experiencia académica como profesor en materias jurídico-financieras en varias universidades norteamericanas como West Hill Institute y Alliance University, así como universidades mexicanas como la Universidad Iberoamericana, Universidad de Anáhuac, Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, Escuela Comercial de la Cámara de Comercio, Escuela de Posgrado de Derecho, Instituto Nacional de Derecho Penal, Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional, entre otras, y bueno, también ya es también catedrático de Trading Law College y es miembro de la Barra de Abogados de San Sebastián desde 1986 y desempeñó con tan Buenas solo tardes, 35 Gerardo. años de edad Estoy el cargo de juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante el año judicial 1998 a 1999. En la actualidad compagina su actividad docente como profesor universitario con la consultoría y los negocios privados. Ha escrito numerosos artículos en prensa, tanto en España como en México, sobre seguros, impuesto municipal de plusvalía, temas bancarios. Igualmente, ha escrito varios libros académicos sobre la industria del juego, mercadotecnia y operación de casinos, siendo miembro del Consejo Académico del Instituto de Estudios Superiores de Administración de Casinos y también los artículos en TLC Magazine que no se los pueden perder. Bienvenido, doctor Íñigo. Muchísimas gracias, Guadalupe. Buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo también al doctor Carvajal, como no, a Magdalena Jiménez, al ingeniero Enrique Herón. Es un honor para mí estar aquí por segunda vez en este espacio para hablarles sobre un tema muy también relacionado con el comercio internacional y con las aduanas, que es el tema de finanzas internacionales y entraremos un poquito en el mercado de divisas, el Forex. Adelante si quieres hacer algún otro comentario. Nada más si quiere usted poner su presentación. La presentación. Exacto, sí, perfecto. Bueno, vamos permítame que ponga mi presentación. Es que, de acuerdo. Bien, voy a estructurar un poquito porque creo que son 1 hora y media, ¿verdad? De exposición, ¿verdad? Es 1 hora, bueno, pero más o menos lo complementamos 45 minutos a 50 minutos de exposición del ponente y después los 10 minutos de preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, voy a exponer un poquito de la teoría monetaria para entrar un poco en materia, ver el dinero, es decir, el dinero, la aparición del dinero, las funciones del dinero y la clasificación del dinero, para entrar ya inmediatamente
en el sistema monetario internacional desde antes de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Es el sistema monetario internacional que nos rige, y veremos un poquito el tema de desequilibrios en la balanza de pagos, los ajustes que se pueden hacer en la balanza de pagos, y en la parte final rápidamente hablaré del mercado Forex, del mercado de divisas. Bueno, de la teoría monetaria, muy brevemente, porque realmente pues no hay tiempo. Esto sería una clase más de, ¿verdad?, de posgrado o de carrera universitaria. La evolución del dinero. Si yo preguntara aquí al auditorio cuándo creen que aparece el dinero, pues no, mucha gente no sabría decirlo, ¿verdad? En las sociedades prehistóricas existía, y lo saben muy bien los aduaneros y los comerciantes, existía el trueque. Ya supone una especialización, es decir, en esas sociedades prehistóricas, que por supuesto no tienen unas estructuras políticas y sociales muy avanzadas, tienen una estructura política totalmente familiar y clánica y tribu. El trueque ya supone una especialización, una división del trabajo, es decir, el intercambiar cosa por cosa ya es un avance, porque para satisfacer las necesidades lo más lógico es que alguien se especialice en algún tipo de producto, y llega a tener, por la curva de aprendizaje, un expertise, una especial, o porque está dotado naturalmente o por aprendizaje de una especial habilidad, y lo pueda cambiar por otras cosas, ¿no? No sé, truchas por manzanas, o pieles de conejo por, no sé, por madera, ¿no?, para calentarse. Entonces, el trueque es la primera forma de comercio. No porque sea la más primitiva, es la menos válida. De hecho, hoy en día existe el trueque en páginas de economía colaborativa, en internet, etc., ¿no? Bien, ahí os pongo los inconvenientes del trueque. Obviamente, el trueque pues es muy primitivo. Primero, porque no se puede establecer la relación de intercambio bien. No sabemos cuántas truchas hay que cambiar por la piel de conejo, o cuántas perdices cambiar por la madera. No está muy bien la relación de intercambio fijada, la tienen que fijar las dos partes. Es difícil encontrar una persona que quiera lo que tú produces y que él tenga lo que tú quieras. Hay dificultades de portabilidad, dificultades de divisibilidad. Obviamente no puedes comprar una trucha por 3,5 huevos, porque pues no puedes dividir un huevo, etcétera, etcétera. Es muy difícil el ahorro, es más difícil el ahorro, la acumulación. Se puede, pero de forma muy limitada. Los perecederos no se pueden atesorar, no se pueden acumular. En la Edad Antigua es cuando los historiadores fijan la aparición del dinero mercancía, es decir, aquel dinero que es cosa intermedia, de forma que la gente pueda cambiar cosa por esta mercancía intermedia, y a su vez esa mercancía por otras cosas. Esto ya es un avance también en el mundo financiero, porque el dinero mercancía nos da la posibilidad de acumular ese dinero mercancía cambiando las cosas que nosotros producimos mejor, y en un momento dado este dinero mercancía lo podemos distribuir en compras diversas de otros productores. Lógicamente, el dinero mercancía que se utiliza al principio de la antigüedad son cosas con valor intrínseco, es decir, cosas con valor de uso. No sé, cacao en América, la sal en Europa, la sal, que era precisamente para conservar los alimentos, era muy codiciada. La sal servía de dinero mercancía. De todos los dineros mercancías que existieron, ¿no?, pues también se usaban las cabezas de ganado. Todavía nos queda, ¿verdad?, el chiste ese de que en Arabia te cambian, no sé, tu coche por 2 camellos, ¿no? Sin duda, el dinero mercancía que más exitoso de todos es, sin duda, el metal precioso. El oro y la plata en menor medida, sobre todo el oro. El oro, por sus características intrínsecas, como activo intrínseco, con valor de uso, es el llamado a ser dinero mercancía. Sin duda el oro. El oro
tiene una serie de características químicas, es indestructible, es fácil de dividir, es imposible de imitar, de falsificar, tiene un bonito color áureo y es escaso, es el que hay en la tierra, no se puede fabricar más oro, y sus características hacen que tenga un valor de uso increíble. El oro, si nos ponemos a pensar, el oro tiene un valor como activo intrínseco maravilloso, sirve para piezas dentales, sirve como para los textiles, como hilatura de oro, sirve como conductor. Todos nuestros celulares tienen en sus circuitos un poco de oro, porque es un maravilloso conductor, mucho mejor que el cobre. Sirve incluso para comer, el oro sirve para comer, se puede espolvorear postres, los grandes chefs lo hacen con oro y es tan noble el oro que se puede hasta comer. El oro fue a partir de la Edad Antigua el metal que constituyó el dinero mercantil. Bueno, cuando se descubrió, porque claro, el oro no se iba a llevar en pepita o en unos tochos, sino que se fue haciendo unos discos con ese oro y se fue amonedando, se fue poniendo un cuño, eso se dice acuñar moneda, pero en el que el valor de la moneda su valor facial equivalía a su valor intrínseco. Por lo tanto, valía lo que valía el oro. Bien, en cuanto el oro pasa a ser sin duda el dinero mercancía. Es en la Edad Media, cuando nos encontramos con la aparición del dinero signo o dinero representativo. ¿Qué es el dinero signo? Bueno, quizá porque viniera de Oriente, no sabemos bien, pero el caso es que el dinero signo son una serie de recibos o fichas de depósito, como diríamos, ¿verdad?, en la actualidad, una ficha de depósito que emitía un cambista, un orfebre, un especialista en oro, en la entrada de las villas de las ciudades, de las villas medievales, donde se celebraban ferias. Los mercaderes iban allí a intercambiar sus productos. A la entrada de las villas estaban estas personas en unos bancos, nos suena, ¿verdad?, la palabra banco, y estas personas recibían el oro, las monedas de oro y plata de los mercaderes, sobre todo oro, y entregaban a cambio un pagaré o una ficha al portador. Primero, ulteriormente se empezaron a hacer nominativos. A cambio del oro que dejaba en custodia el mercader, se le entregaba esta ficha. Esta ficha luego servía para hacer transacciones en la feria. Obviamente, esa ficha iba circulando como medio de pago. Al final, el mercader hacía balance de las cosas que había adquirido y de las fichas con las que había entrado y las fichas que le quedaban. Y las podía redimir en esos bancos a la salida de las ferias por el oro que había dejado, que había en depósito. Entonces nos damos cuenta que esas fichas todas estaban respaldadas por oro, todas. Ese es el origen de los bancos, eran bancos, y el origen de los bancos es totalmente medieval. Concretamente es muy difícil saber cuál fue el primer banco así importante, pero puede ser bancos de las ciudades italianas, pues seguramente el Banco de Siena o algún banco de cualquier villa o burgo importante de la Edad Media, sobre todo italianas y alemanas. Evidentemente la institución del banco nace ahí. También nace en la Edad Media la institución mercantil de la quiebra, que no era más que, o bancarrota, que no era más que cuando desaparecía el orfebre, porque también había orfebres que entregaban a cambio de oro la ficha y luego se desaparecían. El mercader, en un acto de furia, rompía el banco, lo quebraba de una patada. De ahí viene la figura mercantil de la bancarrota o quiebra. Bien, eso en cuanto a la aparición del dinero signo o representativo. Quiere decir que todo ese conjunto de recibos o de fichas que hacen de medio de pago, que hacen de papel moneda, están respaldados por oro. Bien, ya empezaban los banqueros a hacer de las suyas y emitían más fichas del oro que recibían. Decían, uy, emite más fichas, porque con eso podemos comprar en la feria. Nos lo aceptan los demás mercaderes. Uy, pero es que no hay respaldo en oro, no importa. Muchas de esas fichas nunca se redimían. De ahí nace un poco la idea de dinero fiduciario. Dinero fiduciario es un dinero que se emite en la creencia de que no todo el mundo lo va a redimir por oro, aunque lo puede hacer, y el emisor tiene la confianza, por eso es doble confianza, doble fides, dinero fiduciario,
la confianza de que no todo el mundo lo va a redimir, algunos van a seguir haciendo transacciones con esas fichas. Bueno, pues ya los banqueros inventaron el negocio del banco. El caso es que este dinero signo o representativo es el que va a prevalecer toda la Edad Media, toda la Edad Moderna, hasta prácticamente nuestros días. Este dinero signo o representativo. Bien, no vamos a ahondar en el tema de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, el Renacimiento es la época de las grandes conquistas del hombre. El hombre cree más en sí, se sale de la oscura Edad Media, del valle de lágrimas que nos pintaban, ¿verdad?, los clérigos, y el hombre sale, tiene ansias, ya el hombre empieza a ser importante, el centro. En el Renacimiento y posteriormente, en el siglo XVII y XVIII, va a haber un mercantilismo muy importante, un bullonismo, es decir, una verdadera fiebre por el oro. La gente mata y muere por el oro. Ese bullonismo hace que los países conserven el oro, no lo quieran entregar. Bueno, ahora veremos qué maneras hay de incrementar el oro. Lógicamente, si el incremento es necesario para poner más fichas en circulación, más dinero en circulación. Bien, la revolución industrial no les voy a hablar porque eso es tema, ¿verdad?, de la carrera, pero sí saber que a finales del siglo XVIII y muy principios del XIX, estos hombres protestantes británicos como Adam Smith o David Ricardo fueron los que teorizaron sobre el capitalismo moderno. Por eso yo les llamo y se les llama padres del capitalismo. Ponen los cimientos del capitalismo moderno. La edad contemporánea para los historiadores empieza con la Revolución Francesa en 1789 y prácticamente llega a nuestros días. El Estado quiere monopolizar la emisión de esas fichas de depósito que emitían los cambistas a la entrada de las ferias, en las villas. Y aunque los bancos siguen emitiendo esas fichas contra oro, el Estado cada vez va a querer monopolizar, que sea un banco solo el que emita esas fichas. Ese banco se va a llamar Banco Central. El Banco Central primero de todos surge en Inglaterra en el siglo XVII, el Banco de Inglaterra, y van surgiendo los subsecuentes bancos centrales, el Banco de España, el Banco de Francia, etc. Todavía hay bancos que han emitido dinero hasta hace relativamente poco, hasta hace 120 años, 100 años, han emitido bancos privados. Pero el Estado quiere monopolizar, porque ve que, primero, un signo de soberanía es, además de tener ejército y tener fronteras, es emitir tu propio dinero. Ya lo sabían incluso los medievales, los feudales medievales que tenían en sus tierras y heredades su propio dinero mercancía, su propio oro acuñado. Bueno, vamos a ver muy brevemente, porque si no nos come el tiempo, el concepto de dinero. Dinero es todo aquello que sirve de medio de pago, es de aceptación universal y está expresado en unidades de cuenta. Por lo tanto, dinero es un poder abstracto de compra frente al conjunto de bienes y servicios que produce un país o una comunidad. Bien, funciones del dinero, muy importante, porque esto habremos de aplicarle a las nuevas formas de dinero que hay ahora, que ahora los jóvenes millennials nos hablan de criptomonedas, de bitcoins. Tienen que cumplir el dinero estas 4 funciones. Sin duda, las tiene que cumplir. Medida de valor, es obvio, igual que la distancia se mide en metros o el peso se mide en kilos, bueno, los anglosajones en libras y en yardas, ¿no? Pero lo mismo que hay una medida de la distancia o hay una medida del tiempo, hay una medida del dinero, de la riqueza, que es la unidad monetaria o unidad de cuenta. Sirve para valorar las cosas. Ya dejamos eso de 2 truchas por una manzana o esos sistemas primitivos del hombre prehistórico y nos encontramos con una unidad de cuenta. Medida de valor. El dinero sin duda cumple esta función, medida de valor. Nos sirve para medir la magnitud de los flujos y de los stocks y de los activos que tienen los sujetos económicos. Bien, eso sería la primera de las funciones, medida de valor. Este automóvil cuesta, no sé, $30.000 o $20.000 o $80.000. Bien.
Segundo, medida de cambio. Esta función es fundamental del dinero, igual que la anterior, tiene que existir. En el momento en que ese dinero es aceptado por la comunidad como medio de pago, sirve para liberar deudas, es el medio de pago. Liberatorio de deudas se materializa a fuerzas en unos objetos, en un papel moneda o en unas monedas de latón o de níquel, se materializa en eso y sirve para hacer las transacciones. El dinero como unidad de cuenta no tiene por qué tener existencia física, no. Yo me acuerdo antes de que naciera el euro, la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, estableció el ECU. El ECU era una medida de valor, no tenía existencia, yo nunca vi un ECU. Lo mismo cuando le preguntas a un anciano británico, oiga, ¿cuánto cuesta su carro? Y te lo dan guineas. Oiga, señor, que ya no existen las guineas. Ya, pero es unidad de cuenta. No existen ya las guineas, pero mucha gente lo tiene en su cabeza como unidad de cuenta. No, esto cuesta 800.000 guineas. Bien, el dinero como medio de cambio sí debe de existir físicamente. El dinero como instrumento de ahorro. Esto es una cosa importantísima que nos ofrece el dinero, que era muy difícil con el trueque. El que los sujetos guardan parte de aquello que han conseguido en su colaboración en el proceso productivo, como factores productivos, esa renta monetaria la pueden atesorar, la pueden guardar y distribuir en el tiempo ulterior en una serie de gastos. Es decir, lo que nos ensalza el presente con el futuro es el ahorro. Importantísima, y sobre todo para los padres de la economía, para los padres del capitalismo, el ahorro, ahorrar. Entonces nos facilita, como digo, el engarce del presente con el futuro. Si yo guardo renta monetaria, la puedo gastar en un futuro. No tiene que ser inmediatamente, como si ocurría con el trueque. En los perecederos, si tú cambiabas truchas por manzanas, te tenías que comer las truchas, si no se echaban a perder. Bien, esto sería la función del ahorro. Los padres de la economía quizá no conocían bien, conocían como el dinero como instrumento de ahorro, pero no como se conoce ahora. Y por último, esta función no la conocía Adam Smith y David Ricardo, que era depósito de valor. Hay una apetencia, una preferencia por tener los activos en algo inmediatamente cambiable por bienes y servicios, que es el dinero. Hay una preferencia de liquidez y por lo tanto esa es la función que tiene también el dinero, como depósito de valor. Es un activo que se apetece, se tiene preferencia sobre otros. Así como en la Edad Media o en la Edad Antigua el signo de riqueza era tener, no sé, cabezas de ovejas, por ejemplo. De ahí, de hecho, aquí nosotros utilizamos mucho la expresión, ese señor tiene mucha lana. ¿Por qué? Porque tenía cabezas de ganado. O los acres de un terrateniente, de un feudal. No, ahora con la función del dinero de depósito de valor es mucho mejor tener tu composición de patrimonio preferentemente en dinero, en cash. Esa es la cuarta función del dinero, depósito de valor. Bueno, concepto de liquidez y grado de liquidez, muy rápidamente paso. Liquidez es la propiedad que tiene algo de ser fácilmente cambiable por otro, admitido por todos. La propiedad que tiene algo de ser fácilmente admitido. El dinero es fácilmente admitido por bienes y servicios. Es lo más líquido que hay, el dinero. Grado de liquidez de un activo es la facilidad con que puede ser cambiado por dinero ese activo sin merma o con poca pérdida, que experimente poca pérdida, en cualquier momento. En ese sentido es más líquido una cuenta por cobrar, un cheque por cobrar, que un terreno industrial o que una maquinaria o que unos vehículos, flota de vehículos de una empresa. Tiene más liquidez, por supuesto el dinero es lo más líquido, pero pueden luego en ese grado de liquidez estarían las cuentas por cobrar, también los inventarios tienen más liquidez que esos otros activos permanentes, como puede ser un terreno industrial o una nave industrial. Eso sería lo menos líquido, con menos grado de liquidez. No quiere decir con menos valor, Y por último, preferencia de liquidez, el mayor o menor deseo que puede tener una persona de poseer dinero, un activo en forma líquida, en forma de dinero. Bien, rápidamente, porque si no, nos come el tiempo. El dinero se puede clasificar en dos grandes tipos: dinero propiamente o dinero del Estado,
Hoy en día el dinero es monopolio del Estado, todos los estados tienen su ley de moneda y establecen una moneda de curso legal y forzoso en sus fronteras. En México es el peso, en Guatemala en Polonia es el zloty, no sé, en Costa Rica es el colón o en Canadá es el dólar canadiense. Dinero del Estado o propiamente dinero. Luego está abajo el dinero bancario, del que no vamos a hablar. Dinero bancario son formas monetarias diversas que no son dinero propiamente. El dinero propiamente o dinero del Estado pueden ser dos tipos, ya lo hemos visto en el rápido flash histórico. Puede ser dinero mercancía, es decir, el oro o la plata físicamente, con igualdad entre el valor como activo a su valor monetario o facial, dinero mercancía, y dinero signo o representativo, que son pues lo que crearon los cambistas, esas fichas de depósito que llamamos billetes. El billete puede ser convertible, sustituto de metal o fiduciario, cuando ese billete se puede canjear en el Banco Central por oro, totalmente, sin ninguna restricción, o fiduciario, es decir, sí se puede, pero no tanto, porque no sabemos si hay reservas para canjear todos los billetes en circulación, pero en la doble confianza de que no todo el mundo lo va a cambiar por el oro, y que todo el mundo cree que se puede cambiar en cualquier momento, van a seguir circulando los billetes, por lo tanto se cumplen las funciones del dinero sin ser totalmente convertible ese dinero. Y por último, el dinero inconvertible, signo inconvertible, que por desgracia o por suerte es el dinero que tenemos todos en la cartera. El dinero, los billetes de banco, que son billetes inconvertibles. Ya no cambia nadie por oro, nadie lo cambia. Ha existido, como te digo, en el sistema que veremos de patrón oro, la posibilidad de que los titulares de esas fichas, de esos billetes, los pudieran canjear por oro en el Banco Central. Ya no es en el banco de ese cambista a la entrada de la ciudad, no, en el Banco Central del país. Bien, esos serían billetes inconvertibles. La moneda fraccionaria, la morralla, ya no es tampoco dinero mercancía, obviamente ya no son morrallas en cobre o en oro, son pues de plástico. Yo he visto incluso ya monedas de plástico que por supuesto valen menos su producción que el valor que tiene, aunque sea 10 centavos de peso o 10 centavos de dólar, el costo de producción es menor que el valor facial, está claro. Es un dinero inconvertible. Bueno, aquí os pongo unos ejemplos reales, esto es real. El Banco de la República de Colombia pagará al portador 20 pesos en oro. Bien. O este otro banco norteamericano, Treasury United States, o sea, el Tesoro de los Estados Unidos, $100 en oro, en monedas de oro, gold coin. Payable, o sea, pagable al portador. Estas eran las primeras formas de dinero signo. Pero siempre con un respaldo en oro. Acuérdense de los cambistas medievales. Bien, este es el origen del dinero. Y ahora vamos a ver, antes de entrar en los sistemas monetarios, en el sistema internacional monetario, antes de entrar en eso, vamos a ver un poquito los regímenes cambiarios que hay en el mundo. ¿Qué quiere decir regímenes cambiarios? El Fondo Monetario Internacional, que luego veremos que aparece después de Bretton Woods en 1944, acabando la Segunda Guerra Mundial, ya cuando las potencias ya habían ganado a Hitler, a Alemania, nace el Fondo Monetario Internacional, también nace el Banco Mundial, y se crea un acuerdo medio raro intergubernamental, no entre estados, sino intergubernamental, que fue el FMI, el GATT, el Acuerdo General para Aranceles y Comercio. Antes de eso, os quiero comentar qué regímenes cambiarios hay en el mundo. Es decir, qué sistemas hay en el mundo en cuanto a monedas o signos monetarios de cada estado. En el mundo existen, según el Fondo Monetario, otros autores hablan de otras clasificaciones, claro. Entendido por regímenes el conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación de los tipos de cambio. Existen, para el Fondo Monetario Internacional, 8 grandes sistemas. Primer sistema, que no exista moneda nacional.
Bueno, hay algunos países que no tienen moneda nacional, sino que han adoptado una moneda fuerte. No sé, Ecuador, Salvador, Panamá, son países que están dolarizados. Tienen el dólar americano. Ellos no tienen moneda propia, no tienen. Sería un primer régimen, no tienen moneda propia nacional, adoptan el dólar americano, por lo tanto, están a lo que establezca la Reserva Federal en cuanto más emisiones o menos emisiones de billete verde. Segundo régimen, Consejo Monetario. El Consejo Monetario es un régimen que establece de manera fija, yo diría monolítica, como mármol, petrificadamente, el tipo de cambio de la moneda nacional con una moneda fuerte. Por ejemplo, Consejo Monetario se establece por ley paridad fija de la moneda nacional con el dólar, por ejemplo. Esto lo usó fue una mala experiencia, pero lo usó Argentina a principios del siglo XXI, en el año 2000, estableció una paridad, un austral, un dólar americano, por ley. Esto solo se puede cambiar por otra ley del Consejo de Ministros. Obviamente, las tensiones que hubo fueron fuertes, porque la oferta y demanda de australes determinaban una depreciación bestial del austral frente al dólar. En vez de cotizar 1 a 1, pues se podía haber ido a 400 australes un dólar. Pero mantuvieron ese tipo de cambio, eso se llama Consejo Monetario. Luego los regímenes 3 y 4 son como el Consejo Monetario, pero no tan rígidos. También es un sistema cambiario fijo. Moneda pegada, le llaman moneda pegada. Moneda nacional pegada, pegada al dólar generalmente. O bien al dólar, o a una canasta de monedas, o incluso puede estar dentro de una pequeña banda. Es decir, no puede variar el tipo de cambio de esa moneda nacional respecto a esa moneda o cesta de monedas más que un poquito. Tiene una pequeña banda de más menos 1%, etc. Bien, el tipo de cambio o los regímenes del tipo 5 y 6 son lo que se llaman tipo de cambio de ajuste gradual. Bueno, esto es como ocurría aquí con las gasolinas, que todos los lunes pues se ajustaba el precio según la oferta y demanda del mercado. Bueno, ese sería un tipo de cambio de ajuste gradual. Cada cierto tiempo gradualmente se cambia la paridad. Sigue siendo un régimen cambiario bastante fijo. No tan fijo como el Consejo Monetario o la moneda pegada, obviamente. El tipo de cambio de ajuste dentro de banda es exactamente lo mismo, ya que fluctúa en una banda. La moneda nacional generalmente con el dólar. Los tipos de cambiarios 7 y 8 son, por eso los pongo en azul, son los de flotación libre. El régimen 7 es una flotación sucia, que se llama en el argot. ¿Por qué? Porque es una flotación con trampa. Sí, se deja flotar la moneda en el mercado de monedas, pero con gran vigilancia del Banco Central. El Banco Central no permite que se vaya abajo la moneda, no permite. ¿Cómo no lo permite? Pues de la única manera que puede intervenir y es vendiendo dólares. De sus reservas pone en el mercado dólares a la venta y así sostiene la paridad de su moneda nacional. Bueno, hay países que de tanto sostenerlas han quedado sin dólares. ¿Cómo no? Siempre sale el ejemplo de Argentina. Argentina no tiene dólares. La Reserva Central, o sea, el Banco Central de Argentina no tiene dólares. Por eso pone el gobierno tantas restricciones al comercio, tantas restricciones al uso de tarjetas por turistas en el exterior, etcétera, etcétera. Incluso contraviniendo la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y contraviniendo al Fondo Monetario. Pero bueno, flotación administrada es una flotación donde más o menos se deja la moneda nacional flotar a las fuerzas del mercado, pero siempre echada el ojo, siempre vigilado por el Banco Central. Y el octavo régimen es la libre flotación. Es decir, la moneda flota libremente a lo que establezca las fuerzas de oferta y demanda del mercado. Lógicamente, en el caso de México, el Banjico deja flotar libremente al peso, pero sí es verdad que si hay una comisión cambiaria que establece que si en un día la variación es de más del 1%, tiene que ser fuerte, ¿verdad? En un día del 1% entra automáticamente la comisión de subasta para vender dólares o comprar dólares, en el caso de que se apreciara mucho el peso, que no es el caso, ¿verdad? Entonces,
La flotación libre también implica que el Banco Central pueda intervenir ocasionalmente sin un nivel preestablecido, ¿verdad? Y de manera transparente, pero sí también en libre flotación el Banco Central está al quite, ¿verdad? Como los toreros, al quite para ver que no se vaya la moneda muy para arriba o muy para abajo. Bien, vale, otras clasificaciones de tipo de cambio, bueno, tipos fijos y flexibles, ya hemos dicho, los regímenes del 1 al 6 son fijos y los regímenes de 6, 7 y 8 serían flexibles o de libre flotación. Tipos de cambio de equilibrio, pues aquel que permite mantener una posición sostenible en balanza de pagos. Todos los países buscan un tipo de cambio de equilibrio, que establezca un equilibrio en la balanza exterior. Equilibrio. Puede ser efectivamente un país que importe más que exporte, bien, tendrá una balanza por cuenta corriente negativa, deficitaria, pero lo puede compensar con la balanza de capital, con entradas de capitales, ya sean capitales permanentes o sean capitales golondrina, es decir, inversiones que lo mismo que entran se van. Pero tiene que buscar un tipo de cambio de equilibrio, que equilibre esa balanza de pagos. No importa que la cuenta corriente sea negativa, no, pasa en las mejores familias, pero que lo pueda contrarrestar con la balanza de capital. O al revés, hay países que tienen problemas de superávit, como Japón, que tiene gran superávit, exporta más de lo que importa, tiene más remesas o tiene más, porque claro, ahí también van otros ingresos por cuenta corriente, balanzas de servicios, etcétera. Por ejemplo, México, a lo mejor la balanza comercial es deficitaria, pero luego tiene unas buenas remesas de connacionales que mandan dinero desde Estados Unidos, o el turismo, por ejemplo, el turismo en el caso de España, los ingresos por turismo son vitales para la balanza de pagos. Bien, tipos competitivos. Se entiende por tipos competitivos aquellos tipos de cambio que no son los de equilibrio, no son los correctos, son incorrectos, pero se usan para reducir la importación y fomentar la exportación. Obviamente los países se vigilan entre ellos para que no haya nadie que tenga tipos de cambio competitivos. Por ejemplo, hace poco a Japón le echaron la bronca a Japón en un G20. ¿Por qué? Porque creían que estaba haciendo para que el yen bajara y se iba a comer todo el mercado, el sector exportador japonés. Los demás países, Taiwán, Vietnam, Corea, se quejaron. ¿Qué está haciendo Japón? ¿Está teniendo tipos alterados, tipos competitivos? Japón contestó que no. Japón contestó que ellos en su política interna monetaria, como han querido combatir la deflación, la inflación negativa, pues le han tocado, ¿verdad?, al piano, le han tocado un poquito la masa monetaria, han aumentado masa y eso ha hecho que se deprecie el yen, pero que ha sido sin querer queriendo, ¿no? Bien, vamos con, después de ver los sistemas monetarios, los regímenes monetarios en el mundo, vamos a ver muy brevemente la historia reciente del sistema monetario, la historia más reciente, porque hemos hecho un repaso rápido desde la prehistoria, ¿verdad?, de cómo aparece el trueque y luego el dinero mercancía en la antigüedad. No sabemos de cuándo datan las monedas, no lo sabemos. Algunos historiadores creen que en Anatolia, en Turquía, no sé, monedas, oro monedado ya lo trajeron los fenicios a la península ibérica. Pero bueno, hemos visto ese repaso, ¿verdad?, rápido sobre las formas de dinero. Vamos ahora con qué ocurre desde 1875 hasta ahora. Es decir, la historia más reciente del sistema monetario internacional. Bien, en el patrón oro, basado, como hemos comentado, en esos documentos que emitían los bancos, la gente que estaba en unos bancos, que luego fueron los bancos, ¿verdad?, esas fichas de depósito totalmente respaldadas por oro, por lo tanto era un dinero signo convertible sustitutivo de metal, nos vamos a encontrar que este sistema funcionaba bien. Estaba basada sobre todo en una gran moneda del mundo, que era la del imperio británico. Entonces la libra esterlina era el centro del sistema monetario, del patrón oro. Todas las monedas tenían una paridad fija entre ellas a través del oro. Por ejemplo, habría que ver el peso mexicano de entonces cómo estaba con el oro. Por ejemplo, vamos a suponer
que la libra esterlina cotizaba, pues no sé, 4,25 libras onza Troy. La onza Troy, que es la medida de oro más utilizada, son unos 32 gramos. Y digo unos 32 porque no siempre es exacto. Acuérdense que depende también de la ley, de la finura del oro. Pero unos 32 gramos aproximadamente la onza Troy equivalían, por ejemplo, a 4 libras con 25. Una onza Troy equivalía a 20,67 dólares. Obviamente ya teníamos la cotización fija entre dólar y libra esterlina. Una libra eran 4,86 dólares. Les puedo decir que a finales del siglo XIX España puso la peseta, desbancó al viejo real, al real español, y en su emisión la peseta eran 100 pesetas, una onza Troy. Eran 32 gramos de oro, 100 pesetas. O lo que es lo mismo, una peseta, 0,32 gramos. No, ni siquiera un gramo, 0,32 gramos de oro de 26 quilates. Con lo cual, en aquel momento, si hacías la conversión, salía más o menos unas 5 pesetas dólar, unas 20 o 20 y pico libras por peseta. Perdón, 25 pesetas por libra, unas 5 pesetas por dólar. Salía. Como digo, todas las monedas tenían un cambio fijo a través del dólar, de la onza Troy. Además, en el patrón oro, los billetes eran convertibles. Todo tenedor de un billete podía ir al Banco Central a que le cambiaran por oro. Bien, este sistema funcionó bastante bien, pero ¿qué creen? Viene la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra. ¿Y qué creen? En esa primera gran guerra, pues los países pasan de todo. Es decir, empiezan a emitir billetes sin respaldo en oro. Emiten. ¿Y por qué emiten? Pues porque los países tienen que comprar armamento, municiones, uniformes, botas bélicas para la Primera Guerra Mundial. Entonces, tanto Francia como Alemania, como Italia, como en gran medida Gran Bretaña, emiten mucho dinero, empiezan a darle a la máquina de emitir dinero, sin respaldo en oro. Por lo tanto, el patrón oro se viene abajo, totalmente. Se viene abajo. Cuando acaba en el año 1918 la Primera Guerra Mundial, nos encontramos con países como Alemania con una hiperinflación, habían emitido muchísimo dinero, la capacidad productiva del país pues estaba muy tocada por la guerra, entonces hay una hiperinflación, pero descomunal, la que hubo en Alemania. Dicen que costaba 1.000.000 de marcos el billete de autobús, de tranvía. Efectivamente, esa hiperinflación hace que también las paridades fijas con el oro se vengan abajo. Ya no se sabe cuántos marcos vale una onza Troy. Se viene abajo el marco alemán. Eso fue una de las concausa, no digo que sea la causa, del advenimiento de estos partidos nazis, fascistas en Italia, etc. Por la inflación y el desequilibrio interno y externo que supone la inflación. Bueno, en el periodo entre guerras, por esto que estoy contando, hay una gran desconfianza entre los países, ya no confían. El comercio mundial se viene abajo, ya nadie comercia con nadie. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere el signo monetario del otro país en pago, ya nadie los quiere, nadie quiere marcos, nadie quiere francos, nadie quiere. Se pueden hacer algunas transacciones siempre que sea en oro, el oro sí lo quieren. Bueno, entonces en el periodo de entreguerras hay una gran bajada del comercio, hay devaluaciones competitivas, todo el mundo quiere poner más barato la onza Troy, o sea, para poder vender más fuera. Hay devaluaciones competitivas de los signos monetarios con la onza Troy, todo el mundo lo hace, con la idea de poder exportar, pero claro, si todo el mundo hace eso, nadie exporta, porque nadie importa. Entonces, esa desconfianza nos lleva a guerras comerciales, y realmente es un periodo, lo pueden saber pues, muchos aduaneros que han estudiado historia del comercio, saben que en el periodo entre guerras bajó muchísimo en el comercio mundial, muchísimo. Los países abandonan el patrón oro clásico lo abandonan. El último en abandonar fue Suiza y Estados Unidos. Hombre, Estados Unidos, porque quieras o no, iba allegándose de casi todo el oro del mundo, porque ellos comerciaban y vendían sus productos a los países bélicos. Bueno, nadie quiere importar.
todo el mundo quiere exportar. Eso es insostenible en una comunidad internacional. Hay devaluaciones competitivas, hay la teoría de empobrecer al vecino a costa, te enriqueces tú a costa de empobrecer al otro, hay devaluaciones competitivas y hay una enorme guerra de precios. Si a esto unimos el crack de Nueva York en 1929, que supuso un crack de la bolsa de Nueva York, pues nos dará el terreno abonado, ¿para qué? Para que se advengan estos regímenes totalitarios, el partido nazi en Alemania y el partido fascista en Italia, y pues está todo preparado para la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, como digo, en el año 1944, ya los países, las potencias se reúnen porque ya saben que está ganada la guerra. Alemania ya solo está cediendo terreno en el este y ya han desembarcado también en Normandía los aliados, y ya sabe Alemania que tarde o temprano pues van a llegar a Berlín y van a perder la guerra. Ya lo sabían los oficiales alemanes, ya lo sabían, incluso les puedo decir que ya empezaban más atentados contra Hitler. El caso es que en el estado de New Hampshire se celebra la conferencia de Bretton Woods. En esa conferencia no estuvieron muchos países, estuvieron poquitos países, pero se establece un nuevo orden mundial, un orden monetario y económico mundial. ¿Por qué? Hombre, se está terminando una guerra con más de 50 millones de muertos. Hay una desolación y hay un ánimo de querer cooperar, de querer los estados ayudarse, de querer volver otra vez a fomentar el comercio. Eso es lo que les ilumina a estos estados que celebran la conferencia de Bretton Woods. Concretamente en Bretton Woods salen tres grandes cosas: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo de Aranceles y Comercio, el GATT. El GATT, que ulteriormente desaparece dando lugar a la actual Organización Mundial de Comercio, OMC. Bien, el GATT no era un acuerdo multilateral entre los estados como fue el FMI o el Banco Mundial, fue un acuerdo intergubernamental porque se oponía a Estados Unidos al GATT. Es curioso, Estados Unidos, que luego fue el que más comerció, el que más se diversificó, ¿verdad?, con sus multinacionales en el exterior, al principio no quería el acuerdo de aranceles y comercio. El acuerdo de aranceles y comercio prevé un desmantelamiento poco a poco progresivo de los aranceles, sobre todo que sean los aranceles el método de protección, que se quiten esas otras focos de protección que habían, como miles de cosas que ponían los estados para poner inconvenientes a la importación, desde licencias de importación, homologaciones, certificados, etc. Hay muchas maneras en que un estado puede frenar la importación para defender a la industria nacional, que aunque ahí luego se equivocan, porque se generan unas distorsiones. Ya lo vimos, ¿verdad?, en la otra conferencia que di sobre economía del comercio, las bondades del comercio internacional. Bueno, el caso es que el Fondo Monetario restablece las paridades a través de lo que se llamó patrón oro de cambio, a través del dólar americano. El dólar americano ya no eran la paridad que había antes, ¿verdad?, de 20 y pico, ¿cuánto era? De 35 dólares onza Troy, no. Ahora ya es una paridad, y todas las monedas a través del dólar tienen una paridad fija, nos recuerda el Consejo Monetario, ¿verdad?, pero con una pequeña fluctuación. El Fondo Monetario permite un más menos 1% en la paridad de todas las monedas con el dólar. Es una moneda pegada, digamos, pegada en banda. Obviamente, si un país solicitaba al fondo, que tenía problemas financieros fuertes porque tenía balanzas de pago muy deficitarias y porque no tenía financiamiento internacional, no la podía compensar la balanza por cuenta corriente con su balanza de capital, pues podía solicitar devaluar, pero con permiso, con permiso, y el Fondo Monetario lo estudiaba. Podía devaluar la paridad, pero lo demás no se permitían devaluaciones. Bien, esto funciona bastante bien, el comercio se revitaliza en el mundo. Se puede decir que la época de más comercio en el planeta no fue los fenicios en la antigua Roma, ni fueron los mercados persas, ni la antigüedad de Egipto, no. Es después de la Segunda Guerra Mundial el periodo de más comercio, de más auge comercial en el mundo. Bien, como digo, este sistema, claro, estaba basado en el patrón oro de cambio, estaba basado en el dólar. Algunos le llamaban patrón dólar, porque todo era
con arreglo al dólar. Si un país quería tener más reservas de dólares, para sus transacciones debería tener superávit como socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos, con el recurso de emitir más dinero, podía comprar fuera lo que quisiera. Pero claro, eso, la liquidez del sistema estaba basado en los dólares que emitiera la Reserva Federal, pero a su vez esto producía cierta desconfianza, porque emitía dólares Estados Unidos y no se sabía si se podían todavía cambiar. El único unidad monetaria que se podía todavía cambiar por el oro era el dólar americano. Ese sí se podía seguir cambiando por oro en las arcas del Banco Central, de la Reserva Federal. Estados Unidos, a finales de los 60, tiene la guerra de Vietnam. En vez de financiar esa guerra, porque hay que financiarla, los tanques, las municiones, en vez de hacerlo vía impuestos o vía, no sé, bonos patrióticos, emite más dinero. Y le gusta, le coge gusto a la maquinita y empieza a emitir dinero, con lo cual el sistema se inunda de dólares. Hombre, en teoría eso es canjeable por el oro, pero bueno, Estados Unidos empieza a poner pegas. No, solo puede cambiarlo el Banco Central. Y además tiene que ser patrón oro de cambio restringido, tienen que ser lingotes, no puedes cambiar pedazos más pequeños. Con lo cual ya Estados Unidos da señales de fatiga, de que no puede cambiar todos los dólares del mundo por oro. Entonces es cuando viene el colapso del sistema de Bretton Woods. Colapsa Bretton Woods, Estados Unidos anuncia la devaluación del dólar, pasa de 35 a 38 dólares la onza. Figúrense, ahora está en $2.000. Pero bueno, en el año 70 Nixon sale en televisión. Yo me acuerdo, era pequeñito y era un chavalillo. Me acuerdo cómo sale Nixon en televisión y explica que ya no van a poder cambiar los dólares por oro, que se pone un impuesto del 10% a las importaciones y se revalúan algunas monedas, como el yen y el marco. Figúrense, habían perdido la guerra mundial Japón y Alemania. Sus monedas ya empiezan a revaluarse, empiezan a flotar libremente. Y se dan cuenta los americanos de que su dólar cada vez vale menos. Bien, se ensancha la banda para aquellos países que ya no pueden sostener su paridad con el dólar tampoco, a 2,5, más o menos 2,5. Del 1% que había de banda al más o menos 2,25%. Bien, estos son los acuerdos smithsonianos que son subsecuentes al anuncio de Nixon de la no convertibilidad del dólar. El dólar deja ya de ser convertible en oro. Es el último país que convertía su signo monetario todavía en oro. Acaba el patrón oro y actualmente el sistema monetario internacional está basado en el Fondo Monetario Internacional. Hoy en día casi todos los países de la OCDE, países desarrollados, tienen libre flotación. Solo algunos países mantienen regímenes cambiarios de tipos fijos. Obviamente las dictaduras, los países de la órbita marxista, no como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, bueno, que ni siquiera son convertibles esas divisas, ¿verdad? El peso cubano o el won de Corea no son convertibles, son las únicas monedas que no cotizan en el mercado de Forex. Hay muchos estados que tienen todavía protecciones, que tienen regímenes cambiarios, de controles de cambios, que no permiten la libre circulación de capitales, no permiten, no se puede hacer de Venezuela no puedes hacer una transacción a Miami, tienes que pedir las divisas, tienes que tener licencia de importación y justificar esa operación comercial, si no, no te dejan. Te pongas como te pongas, no te dejan. Y luego hay países que tienen muchas dificultades de pago al exterior, por ejemplo Argentina o Grecia en su momento, cuando colapsa, lógicamente ya no puede hacer pagos al exterior. ¿Qué hacen los que tienen los bonos del Estado? Pues fastidiarse, ponerse a la cola, porque es casi una especie de concurso mercantil de un Estado. No se llega tanto, pero si sus emisiones de bonos para financiarse vía cuenta de capital, vía balanza por cuenta de capital, si sus bonos no los suscribe nadie, o solo los suscriben a un interés muy alto, porque las calificadoras le ponen mala nota, pues el país está fregado. Argentina es un país fregado. No les auguramos buenos futuros a los argentinos, porque tienen nada de reservas de oro ya nada, reservas en dólares muy pocas, y
porque además ya nadie les vende a crédito, vamos, ni papel de baño, y es que son países que sus bonos además se impagan, porque los bonos argentinos no los pagan. Incluso ha habido episodios, ¿verdad?, incluso que le han querido embargar una fragata al ejército argentino, pero bueno, al ser un bien del Estado no es embargable según el derecho internacional público. Pero bueno, como digo, ¿qué papel tiene el Fondo Monetario? El Banco Mundial casi no da financiación, pero el Fondo Monetario monitorea, promueve políticas fiscales, monetarias, hace que los países tengan políticas responsables, impulsa el desarrollo del sector privado, impulsa que no haya monopolios, que haya mercados más o menos libres, señala los puntos débiles de cada país miembro. Acuérdense que el Fondo Monetario, casi todos los países de la ONU forman parte del Fondo Monetario, que hay que pagar una cuota según tu Producto Interior Bruto, una membresía, ¿no?, como si fuera el club asturiano, y luego los órganos directivos también van un poco por continentes y por la fuerza que tiene cada estado. Organiza rescates, ejemplo, los terremotos que hubo en Haití y los huracanes, pues Haití es un país totalmente fallido y a veces el Fondo Monetario le presta dinero. Promueve reformas de sistemas financieros, coordina esfuerzos internacionales para perfeccionar el sistema mundial monetario, realiza informes, estudios. Incluso el Fondo Monetario creó una unidad de cuenta, más no una moneda, que fueron los famosos derechos especiales de giro, para dar liquidez al sistema cuando iba colapsando el dólar, los famosos DGIs. En fin, el Fondo Monetario tiene un peso importante en el sistema monetario internacional actual. Quiere homogeneizar las políticas macroeconómicas, porque claro, lo que no puede es un país tener una política, otro otra, una política monetaria, otra una política fiscal diferente, las trata de armonizar. Bueno, por supuesto, fomentar el comercio internacional, eliminar barreras al comercio, sanear las finanzas de los Estados miembros, modernizar sus sistemas tributarios, de regular las economías, fortalecer el mercado libre, la libre competencia, fundamental, que no haya monopolios, que no haya grupos de poder en los países que quieren aislacionismo, que son globalifóbicos. ¿Por qué? Porque van a perder sus privilegios. En ese sentido tengo que decir, ya lo dije en la anterior conferencia, los países asiáticos se han insertado mucho mejor en la globalización. Bien, voy acabando este bloque antes de entrar en lo que es el mercado Forex. La eterna discusión sobre qué es mejor, tipos de cambio flexibles o tipos de cambio fijo. Yo creo que es mucho mejor tipos de cambio flexibles, libre flotación. Dejar al mercado que determine en cada momento el valor de la moneda. Que no haya impulso político, que no haya restricciones políticas o haya precios políticos. Por ejemplo, tengo que decir que el gran exportador del mundo, que es China, que no es transparente, China se dice que tiene 3 billones de dólares en reservas, tiene un comercio, unas exportaciones que no se les acaba, y tiene el yuan muy bajo control. El yuan está totalmente subvaluado, muy subvaluado el yuan. ¿Por qué? Porque les interesa tener un yuan más o menos bajito, debilito, para poder exportar más. El yuan podría estar casi en paridad con el dólar, y no sé cuántos yuanes, ahora son 5 o 6 yuanes por dólar, pero podría estar casi en paridad. Pero ellos, como no tienen un régimen de libre fluctuación, es un régimen muy controlado, muy fijo, tienen, digamos, un tipo de cambio ajustable, ellos lo ajustan bueno, y tienen un yuan. Hombre, eso también puede tener inconvenientes internamente, pero tienen un yuan muy controlado. Bien, con carácter general, los tipos de cambio fijos generan confianza, certidumbre, tanto en operadores como en inversores. No hay no hay volatilidad, claro. En cambio, en los tipos de cambio flotantes hay mucha volatilidad, genera incertidumbre, hay más especulación. Bueno, también hay especulación con los regímenes monetarios de tipo fijo.
De hecho, cuando los regímenes monetarios de tipo fijo ya no aguantan la paridad por los fundamentos de la economía, no aguantan esa paridad, hay muchísimas especulaciones y se puede dar lo que se llama devaluación catastrófica. Cuando ya no aguanta el país, ocurrió con el bolívar, ¿no? El bolívar que quería mantenerse 2 bolívares dólar, 6 bolívares dólar, ahora ya no sé ni a cuánto está el bolívar. Bien, vamos muy rápidamente con un tema que es el de permítanme que les pase el ajuste de las balanzas. Esto es muy importante, ¿cómo se ajustan las balanzas? Y esto lo van a entender los oyentes, lo van a entender muy bien con este esquema que les tengo. Este es el esquema. Mecanismos de ajuste de los desequilibrios en la balanza. El equilibrio interno versus equilibrio externo. Con carácter general, los países que tienen déficit en balanza de pagos, pues lógicamente, ¿qué supone? Salida en el patrón oro, que salía oro, y ahora salen divisas. Bien. ¿Qué ocurría cuando salía el oro? Nadie quería sacar oro de las reservas del Banco Central, pero como había déficit, había que sacar el oro, porque había que convertir los billetes que tenían los tenedores, los poseedores de esos billetes, que eran socios comerciales y de los que habías importado. Con la salida de oro del Banco Central se reduce la base monetaria. El dinero en circulación se reduce. Eso es de cajón. Eso supone la reducción de precios internos. Bueno, más que reducción de los precios, como no les gusta bajar, ya lo sabemos, ¿verdad? No les gusta bajar los precios de los productos. Lo que hacen es, inmediatamente, de la reducción de la base monetaria, hay estancamiento. Hay recesión. Posteriormente, se reducen los precios. Cuando hay reducción de la masa monetaria, las tasas de interés suben, al haber menos dinero en circulación. ¿Esto qué hace? Reequilibrar la balanza. Es un ajuste automático. Al bajar los precios internos, el sector exportador, pues exporta más, aumenta la exportación. Al subir las tasas de interés, atraemos capitales exteriores en la balanza por cuenta de capital. Entran, porque el dinero, acuérdense, el dinero va donde mejor le traten y donde más seguro hay, seguridad haya. Entonces, cuando suben las tasas de interés, vienen capitales de fuera. ¿Qué ocurría en el sistema patrón oro? Pues en el patrón oro lo que hacía el gobierno es acelerar más estos procesos con un gran sufrimiento de la economía interna, de la gente, aceleraba estos procesos para que, restringiendo aún más la masa monetaria, rápidamente se reequilibrara el sector exterior y rápidamente se reequilibrara la balanza de capital, con más capital. Esto se llamó las reglas del juego. En el patrón oro se agudizaba esa bajada de la masa monetaria. ¿Con qué fin? Con el fin de reequilibrar la balanza rápidamente. Eso suponía miseria, recesión, estancamiento económico. Eran ajustes duros. Lo vemos en las películas de Charles Chaplin, ¿verdad? La pobreza de finales del siglo XIX, principios del XX. Bien, en el actual sistema, ¿cómo se maneja esta reducción de la base monetaria? Por déficit en balanza de pagos. La autoridad económica lo reajusta, ¿cómo? Mediante lo que llamo yo un sistema de acordeón del Banco Central. Quita o pone masa monetaria jugando con la deuda pública. Es decir, reposición, aumenta la oferta monetaria justo en la cantidad contraria a la que se ha reducido el déficit de balanza de pago. Y contrarresta. Es decir, actualmente ya no se sacrifica el equilibrio interno por el externo, sino que la autoridad, cuando hay un déficit en balanza de pagos, repone el dinero. En el caso contrario, esteriliza el dinero. Es cuando es lo contrario, cuando lo que hace es quitar dinero de circulación en el caso de superávit en balanza de pagos. Bien, como digo, en el actual sistema, la autoridad económica ajusta el equilibrio interno mediante reposición, aumenta la oferta monetaria, justo en la cantidad contraria que se ha contraído por el déficit de la balanza de pagos. Así no se resienten los precios en la economía.
tampoco aumentan las tasas de interés. ¿Cómo se logra? El Banco Central emite más dinero contra deuda pública. Aumenta la oferta en el mismo porcentaje que disminuyó con el déficit en balanza de pagos. Esa reposición es una neutralización, logra tener los precios internos inalterados. ¿Qué ocurre cuando al revés un país tiene superávit en balanza de pagos? ¡Buah! La gente se frota las manos, entran divisas al país. En el patrón oro clásico entraba oro. Acuérdense que el patrón oro clásico, todo el dinero tiene su respaldo en oro. Entraba oro. Bien. A finales del siglo XIX, lo decían los padres de la economía en el siglo XVIII, un país ¿cómo podía hacerse con más oro? Pues o bien con superávit en balanza de pagos, o bien con más explotación minera en el país, con botines de guerra. España sacó mucho oro de América. Botines de guerra. No hay otra manera de aumentar el oro. Y por lo tanto el dinero en circulación. Con el superávit de balanza de pagos entra oro, y ¿eso qué supone? Aumento del dinero en circulación. ¿Qué se traduce eso? En inflación, en aumentos de precios. Muy peligrosa también la inflación, tanto como el estancamiento económico. Disminuyen las tasas de interés. Al haber mucho dinero disminuyen. Entonces, esto reajusta automáticamente la balanza. Al aumentar los precios, el sector exterior ya no vende ni un cacahuate fuera, vende mucho menos fuera el sector exterior, al aumentar los precios. Al disminuir las tasas ya no viene ni un dólar de fuera, ni capital golondrina, ni inversión extranjera directa, no viene nada. Así reequilibran la balanza que fue superavitaria en su momento. Bien, al subir los precios baja el sector exterior exportador y al bajar las tasas ahuyenta los capitales. En el patrón oro, ¿cómo se reequilibraba esto? Agudizando más el aumento de la base monetaria, generando más inflación, y eso reequilibraba con el sufrimiento del equilibrio interno, ¿verdad? Con el sufrimiento del pueblo, reequilibraba la balanza. En el actual sistema, ante superávit en la balanza y aumento de la base monetaria, ¿qué es lo que hacen? Contrarrestar mediante la esterilización. El Banco Central vende deuda pública y recoge el dinero del público. Y de esa manera neutraliza ese aumento de la masa monetaria y deja más o menos inalterados precios y tasas de interés. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues, ¿cómo se hace esto? Pues se hace así. Si prima el equilibrio interno, se ajusta la balanza de pagos. Si es deficitaria o superavitaria crónica, devaluando o revaluando la moneda nacional en los regímenes de tipo fijo, o depreciándose o apreciándose libremente la moneda en los de libre flotación. Esto es lo que reajusta las balanzas actualmente, las balanzas de pagos. La propia moneda, aumentando su valor o disminuyendo. Por eso, cuando decimos el peso mexicano está en libre flotación, quiere decir que en un minuto tienes 20 cotizaciones. Está continuamente fluctuando. Es muy difícil para los especuladores saber si va a subir el dólar o va a bajar el dólar, no lo saben. Pero la libre flotación supone que el dólar y el peso se van a comportar en su paridad según los fundamentos de la economía. Y por lo tanto, estos serían un poco el reequilibrio o los mecanismos de equilibrio de la balanza. Bueno, con carácter general, los estados internamente, ya no hablo del sector exterior, internamente, ¿cómo le dan a la política monetaria? ¿En qué consiste la política monetaria? ¿Qué instrumentos tiene la autoridad, que es tan importante, Banjico, o el Banco de España o la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Qué pueden hacer para aumentar la oferta monetaria? O para disminuirla, esterilizar o reponer. ¿Qué pueden hacer? Pues en los balances del Banco Central están continuamente jugando con deuda pública y dinero en circulación. ¿Cómo pone más dinero en circulación un país? Se lo han preguntado ustedes. ¿Cómo pone más dinero? Pues muy fácil. El gobierno dice, oye, mira, dame dinero para mi presupuesto de ingresos e egresos. Dame dinero. Y claro, el Banco Central pues tiene que obedecer lo que le dice el gobierno. Vale, te doy dinero, pero déjame algo escrito de que te lo he dado. ¿Y qué es lo que le da? Deuda pública. Por eso en los balances del Banco Central tienen el activo deuda pública, es decir, un reconocimiento de deuda del gobierno, y a cambio emiten billetes
que se los dan al gobierno. Claro, el gobierno los usa obviamente para gastar, para gastar en su presupuesto anual. También puede la política monetaria, además de la emisión de masa, aumento de la masa monetaria emitiendo dinero, también puede tocarle a las entidades bancarias en sus coeficientes de caja, en sus coeficientes de solvencia, puede de alguna manera tocar para aumentar o disminuir el crédito, bajando coeficientes, que los bancos centrales inmovilicen más o menos dinero en el Banco Central, etc. Y por último, la política de tasas de interés. Los bancos centrales están continuamente diciendo, no, anunciamos 1/4 más de punto, 2/4 más de punto en la tasa de interés del dinero. Es una manera, obviamente, de influir en la masa monetaria y es una manera de poder contrarrestar la inflación. Ahora que está tan de moda la inflación, ¿verdad? Hay un artículo mío precisamente en la revista de TLC. Efectivamente, se pueden retocar las tasas de interés subiéndolas tantito, cuidado, porque es un mecanismo muy, muy delicado. Subes las tasas de interés, enfrías un poquito la economía, hay menos préstamos, hay menos emprendimiento, con eso bajas la inflación. Pero no te pases, porque si subas mucho las tasas, matas la economía. Al revés, si bajas las tasas de interés, estás fomentando, que es lo que ha habido antes de la pandemia. Por ejemplo, el Banco Central Europeo ha bajado las tasas hasta el 0%. Eso generaba mucha economía. Bien, hay que tener mucho cuidado con las tasas de interés. Es un tema muy delicado, porque si tocas mucho la tasa de interés al alza, genera rentismo. La gente dice, oye, ¿para qué voy a hacer un emprendimiento si resulta que el dinero en el papel del Estado me da un rendimiento fijo y seguro? ¿Para qué me la voy a jugar? Mucho cuidado. Bien, lo mismo las otras políticas, abriendo crédito, cuidado, también con el crédito. No vaya a ser que ocurra que los activos que garanticen los préstamos sean tóxicos, o sea, no valgan nada, como ocurrió en la burbuja, y entonces se venga también el sistema para abajo. Hay que tener mucho cuidado en todas las políticas que se tomen. Y la emisión de dinero ni les cuento. Un país, bueno, Venezuela, por ejemplo, está, venga a emitir dinero, venga a emitir bolívares, claro. Ahora, por $1 te dan, no sé, 800 bolívares. Antes era 6 bolívares dólares, ahora es 800 bolívares dólares. ¿Por qué? Porque ha abusado el Banco de Venezuela en la emisión de dinero. Creen que emitiendo dinero van a solucionar los problemas. No, no solucionan los problemas emitiendo dinero. Bueno, vamos muy rápidamente porque nos queda... ¿Cómo estamos de tiempo, Guadalupe? No me queda nada, ¿no? Pues ya estamos sobre 12 minutos pasados de tiempo. ¿Qué? ¿Me permites 5 minutos? Claro que sí. Vale, mira, el mercado de divisas, bueno, es el mercado organizacional, sobre todo los bancos, las empresas, también inversores particulares, compran y venden divisas. Los mecanismos que facilitan ese cambio y el precio que se da, que es el tipo de cambio, se forma en el mercado de divisas. El mercado de divisas es un mercado como cualquier otro mercado. Oferta, demanda, la moneda de un país en términos de otra, eso es una divisa. Siempre que sean libremente convertibles. Todas las monedas son convertibles. Ahora, si alguien viene con rupias de la India aquí, seguramente no van a tener para cambiarle en pesos mexicanos, pero se puede hacer a través del dólar. No hay problema. Una cosa, por lo tanto, es la convertibilidad de divisas y otra es la disponibilidad de divisas. Si tú vienes con rublos, pues seguramente no te van a cambiar. Pero no porque el rublo no sea convertible, el rublo es convertible. Las dos únicas monedas del mundo que no son convertibles son el won de Corea del Norte y el peso cubano. Esos están fuera de todo. Ahora lo que quieren hacer con la guerra de Ucrania es sacar también al rublo, sacarlo del sistema. Bien. Bueno, aquí viene efectivamente la cantidad de paridades que hay en el mundo. Hay unas 200 monedas, eso supone diariamente casi 19.900 tipos de cambio. Si se utiliza el dólar como moneda vehicular, se pueden hacer siempre todos los tipos cruzados a través del dólar. Por lo tanto, no necesitas saber las 19.900 conversiones, no, con saber solo 200 contra el dólar ya puedes establecer las otras paridades, lo que se llaman tipos cruzados. Bien, el dólar sigue siendo moneda vehicular, moneda de reserva. Todos los bancos centrales tienen dólares. Incluso se pensó que con la creación del euro le iba a desbancar. No le ha desbancado el euro al dólar como moneda de reserva. Es moneda de inversión, es moneda de transacción y es moneda de facturación. Tú ves a un comerciante de Angola que vende algo a un comerciante de la India y la facturación está en dólares.
también es moneda de intervención. Acuérdense cómo muchos bancos centrales tienen que comprar o vender dólares para mantener su paridad en banda o su paridad fija con el dólar. Tienen que andar comprando y vendiendo todos los días. Bien, los tipos cruzados indirectos, bueno, pues ahí vienen las ventajas que supone el basarnos en el dólar. Se reduce el número de parejas de monedas, aumenta el tamaño líquido del mercado, simplifica los procedimientos de las operaciones, reduce los saldos que se necesitan tener en las distintas monedas. Bueno, rápidamente, las 7 principales monedas del mundo, pues bueno, pues ya la saben. El dólar norteamericano creo que está presente en el 90% de las transacciones que hay en el mundo. El euro, esto es el símbolo Forex, el euro está en un 37%, el yen también en Asia es muy importante, un 20% de las transacciones. Dirán, ¿por qué esto suma más de 100? Porque la pareja son 2 monedas, por lo tanto sería base 200, sobre 200. El franco suizo, no es porque Suiza sea un gran país, muy potente, sino porque tiene toda la banca está domiciliada, mucha está domiciliada en Suiza. El dólar canadiense y el dólar australiano. Bueno, telegráficamente, características y funciones del mercado Forex, y ya con esto acabo. Características del mercado de divisas. Es un mercado global, oferta y demanda, que recoge la oferta y demanda de todo el mundo, global. Es el único y verdadero mercado global que hay en el mundo todavía, el único, a día de hoy. Es un mercado que establece un precio único de cada pareja de divisas, un precio único. Es decir, el precio dólar-peso es igual aquí que estando en Hong Kong o estando en Nigeria. El mercado es descentralizado, es decir, aunque es un mercado OTC, es decir, es un mercado sobre mesa, es decir, sobre mostrador, over the counter, es un mercado descentralizado, donde se realizan, aunque se puede hacer telemáticamente por tu terminal una transacción, se realizan sobre todo en los mercados de las plazas de Londres, Nueva York, Tokio, Singapur, Hong Kong, Zurich. Es un mercado continuo, no tiene apertura y cierre, es continuo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Es un mercado profundo y líquido, va a depender de la hora del planeta en que estés operando. Es decir, a la mañana de México está todavía abierto Europa, está ya abriendo Nueva York, está abriendo también Sao Paulo, y en cambio a la última hora ya en el oeste americano ya ahí es menos profundo el mercado, es menos líquido, hay más liquidez a las 8 de la mañana de México. Bien. Es un mercado electrónico, y en día es electrónico, desde tu celular puedes hacer transacciones. Los bancos están intercomunicados vía SWIFT entre ellos, todas las transacciones están normalizadas vía SWIFT. Acuérdense que los bancos son muy importantes en el comercio exterior. Todo se hace a través de corresponsalías de bancos. Es un mercado de oferta abierta, cualquier persona puede pedir cotización a su banco y es de subasta doble. La cotización siempre te la tienen que dar en 2 sentidos, a la compra y a la venta. Funciones del mercado, voy acabando. Funciones del mercado. Bueno, el mercado nació primero para transferir el poder adquisitivo de las monedas. Si yo me quiero ir a la India, pues tenía que comprar rupias. Si yo me quiero ir a Polonia, pues tengo que comprar zlotys. Esa fue la primigenia función del mercado Forex. Posteriormente ya han nacido otras funciones que le han superado a la primera. Proporciona instrumentos de financiamiento en el comercio, lo saben, ¿verdad? Los que nos escuchen del comercio internacional, aduaneros, etcétera, saben que el mercado Forex proporciona instrumentos, carta de crédito documentario, remesa documentaria, orden simple, etcétera, cheque bancario, nos proporciona instrumentos y mecanismos de financiamiento del comercio y del IED, la inversión extranjera directa, y también la inversión en cartera. Y lo que es más importante, esta es la tercera función, que es casi el 80 o 90% de las transacciones del mercado Forex. Administración de riesgo, coberturas, derivados, forwards, options, swaps, etcétera. Arbitraje y especulación. Son las grandes epígrafes del mercado Forex. Bueno, ya acabo ya. El mercado Forex tiene varios, aunque es un mercado único, tiene varios segmentos y varios niveles. Hay un segmento de contado, que es el famoso mercado de divisas de ventanilla, menudeo y mayoreo, que son para billetes
para turistas o para más de $10.000, en el caso del mercado del mayoreo, y el mercado interbancario, este sí, este es el más fuerte del mercado spot, de contado, el mercado de contado, el interbancario. Y luego ya están los otros mercados a plazo, opciones y tal, que esos son, como digo, futuros. Este es un poco el esquema, ¿no? El mercado de divisas, una parte, el 33% sería spot o contado, hay una parte forward o a plazo y otros derivados. Los mercados a forward son los outright, los swaps, y los derivados pueden ser futuros, que no es más que un forward pero hecho en la bolsa, en las bolsas, bursatilizado, y las options. Y con esto realmente no me ha dado tiempo, pero termino mi intervención. Ojalá la escuela me quiera dar la materia de finanzas internacionales. Yo la imparto en la Universidad Anáhuac, no solo finanzas internacionales, también doy administración financiera internacional. Quedo a sus órdenes, Guadalupe, doctor Máximo Carvajal, Héctor Castro, Enrique Herón, quedo a sus órdenes para lo que gusten. Adelante. Muchas gracias y bueno, pues me permito entregar el siguiente reconocimiento. Hagamos un trueque, otorgan el presente reconocimiento al doctor Íñigo Lanchares por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Finanzas Internacionales, Mercado Forex, el día 14 de noviembre del 2022. Lo firman nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre de Estéfano, y la directora de TLC Magazine, la maestra Daniela Martínez. Muchas gracias, doctor Íñigo, y pues un gusto tenerlo otra vez aquí. Muchas gracias, el honor que me hacen, encantado de estar aquí, y ojalá me den algunas clases también ustedes en sus organizaciones. Gracias. Desde la Ciudad de México, bueno, ahora estoy con unas clases, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, felicidades.